En este vídeo os traigo cómo se ordenan las fracciones. Bueno, pues hay que distinguir tres casos: que tengan el mismo denominador, que tengan el mismo numerador y que tengan tanto distinto numerador como distinto denominador. Bueno, el primer caso es muy sencillo. Por ejemplo, si tienen el mismo denominador, menos 3 medios, 5 medios, 1 medio, menos 1 medio. Bueno, pues si me fijo en estas fracciones, cuando tienen el mismo denominador, es menor la que tiene menor numerador. Por tanto, si me fijo en el menos 3, en el 5, en el 1 y en el menos 1, me doy cuenta que menos 3 medios es la fracción más pequeña. Por tanto, menos 3 medios es menor que... Pues, ¿cuál le sigue? ¿El 5, el 1 o el menos 1? Pues bueno, pues sabemos que es el menos 1 medio. ¿Cuál le sigue? He quitado esta, ¿no? ¿Cuál le sigue? ¿El 1 medio, el 1 o el 5? Pues evidentemente 1 es menor que 5. Por tanto, menor que 1 medio y por último menor que 5 medios. Bueno, cuando tienen el mismo denominador no hay ningún tipo de problema porque es ordenarlas ordenando sus numeradores, pues como se ordenan los números enteros. Cuando tienen el mismo numerador, pues también es fácil, pero lo voy a explicar un poquillo. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos 2 quintos y 2 séptimos. Vale, pues en este caso es menor la que tiene mayor denominador. Y esto es por lo siguiente. Si yo reparto, vamos a poner que el número 2 son 2 pizzas. Si yo tengo 2 pizzas y las reparto entre 5 personas, ¿con qué me tocará más? ¿Si la reparto entre 5 personas o si la reparto entre 7 personas? Pues evidentemente me van a dar más trozos si solo lo reparto entre 5 personas, si lo reparto no cuando hay menos personas que cuando hay más. Por tanto, este número es más pequeño que este de aquí. Así que el 2 séptimos es menor que el 2 quintos, porque cuando tienen el mismo numerador es más pequeña la que tiene mayor denominador, porque a la hora de repartir, si hay más personas, te toca menos. Por último, tenemos el caso que tienen distinto numerador y denominador. Bueno, pues esto es un poco más complicado. Imaginaros que tengo un medio, voy a poner también números negativos para que veáis que también se puede hacer, menos 5 cuartos, 7 décimos y voy a poner otra, y 3 sextos. Y quiero ordenar las fracciones de menor a mayor. Bueno, pues en este caso lo que tengo que hacer es ponerles a las 4 fracciones el mismo denominador y obtener los nuevos numeradores que tendrá cada una de ellas para aplicar la primera condición que hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, para ponerle el mismo denominador, lo que se hace es reducir las fracciones a común denominador. Es decir, es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. De 2, de 4, de 10 y de 6. Que recuerdo un poco brevemente cómo se hace. Bueno, pues no sé si os acordáis, pero se factoriza cada uno de los números que tengo. El 10 que es entre 2, 5, 5 y 1. Y el 6 que es 2 entre 3, 3, 1. Vale, por tanto, el 2 es 2. El 4 es 2 al cuadrado, ¿no? 2 por 2. El 10 es 2 por 5. Y el 6 es 2 por 3. Vale, para calcular el mínimo común múltiplo tenía que coger los factores comunes y no comunes a mayor exponente. Es decir, que tenía que coger los que se repiten, los factores que se repiten, los que no se repiten, todos a mayor exponente. Los factores son los numerillos que hay aquí, los exponentes no, los numeritos que son las bases que hay aquí. Entonces me fijo en el 2. ¿El 2 es un factor común? Pues sí, se repiten todos, ¿vale? Que sea común es que se repite. Pues sí, sí que se repiten todos. ¿Cuál de ellos tiene mayor exponente? Pues evidentemente
este de aquí, el 2 elevado a 2, pues lo tengo que coger, porque se cogen todos los que se repiten y los que no se repiten. Vale, pues me fijo en el 5. ¿El 5 es un factor común o no común? Ah, pues es no común porque no se repite, pues lo tengo que coger. Y por último me fijo en el 3. ¿El 3 cómo es? Ah, pues el 3 es un factor no común, lo tengo que coger también. Y por tanto el mínimo común múltiplo es 2 al cuadrado por 5 y por 3. Es decir, 4 por 5 y por 3. Para multiplicar esto hago 4 por 5, que es 20, y luego el resultado lo multiplico por 3. 20 por 3, que es 60. Vale, una vez que tenemos el mínimo común múltiplo, lo he repasado muy rápido porque entiendo que esto ya se sabe, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos el mínimo común múltiplo, lo que hago es escribir cada una de estas fracciones con denominador 60. Y se reducen las fracciones a común denominador. Quiere decir que tengo que calcular los nuevos numeradores. Ahora aquí no tengo un 1 ni aquí un menos 5. No, si le cambio el denominador, también cambia el numerador. Entonces, ¿cuál es el nuevo numerador? Bueno, pues para calcularlo lo que se hacía era que se dividía entre el de abajo y el resultado se multiplica por el de arriba. Es decir, 60 entre 2, 30. 30 por 1, 30. Ahora hago lo mismo con la segunda fracción. 60 entre 4, 15. 15 por menos 5, pues menos 75. La siguiente fracción, 60 entre 10, 6. 6 por 7, pues es 42. Y la última fracción, 60 entre 6, 10. 10 por 3, pues 30. Una vez que las tengo ya con el mismo denominador, pues aplico el criterio del mismo denominador. Es decir, me tendría que fijar solo en los numeradores para saber qué fracción es más pequeña o cuál es más grande. Entonces me voy fijando, tengo 30, menos 75, 42 y 30. Fijaros que estas dos es la misma, evidentemente porque estos son dos fracciones equivalentes. Bueno, ¿cuál es la que tiene el menor numerador? Pues evidentemente esta. Que la que escribo no va a ser esta. La que escribo es la que a mí me pedía el ejercicio, es decir, esta de aquí. Pues la más pequeña es menos 5 cuartos. Que bueno, que estaba claro que esta sabíamos que era la más pequeña porque era la única negativa. Pero bueno, esto un poco para saber cuál es el mecanismo. Vale, pues esta es menor que... ¿Cuál le sigue ahora? Pues aquí tengo 30, 30 y 42, porque esta ya le he quitado. Pues la de 30 y 30. ¿Cuál pongo? Pues como son iguales, pues cualquiera de ellas. Pues pongo, por ejemplo, esta, un medio. Que va a ser igual, aquí no es menor, sino que es igual a, pues 3 sextos, que es la otra que tiene numerador 30. Y esta es menor que, pues la última fracción. La última fracción es esta porque tiene el mayor numerador. Pues por tanto, 7 décimos. Bueno, pues espero que esto haya aclarado un poco las dudas de cómo ordenar fracciones. Un saludo.